Miércoles de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados. Esta noche en Miércoles de Mina, los 3 años del nuevo rumbo. Horacio Cartes lleva más de 1000 días ocupando el sillón de los López. ¿Cómo viene administrando el país? ¿Ha cumplido o no con sus objetivos? Junto a periodistas de diferentes medios, hacemos un balance sobre la gestión del presidente y la de su gabinete. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre, muy, pero muy bien. Yo, vestida, como siempre, también por Tinola Borbón, con nuestra chaqueta blanca y negra. Estoy olimpista o liberteña. Me parece que últimamente prefiero estar nomás liberteña. No, olimpista, no liberteña. Ahora, bueno, pero en fin. No soy ni liberteña ni olimpista. Ahí está, ching. Precioso, ¿eh? Bueno, ya sabes que si quieres consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60. Y el imperio de la belleza, ya sabes, las chicas de Joseph que nos miman, nos cuidan, ¿eh? Siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. Ya sabes que Joseph tenés prácticamente en cada barrio, pero la casa central, que es todo un imperio, queda al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora. Bueno, 15 de agosto cumplía 3 años de gobierno el presidente Cartes, ahora hace 2 días. Así que vamos a tener la mirada de la prensa a esos 3 años de gobierno de Horacio Cartes. Para hacerlo están con nosotros colegas de diferentes medios. A mi derecha, ¿está bien? Está a mi derecha, porque estaba a mi derecha de Amora. Yo no sé más quién es lo que está a mi derecha y a mi izquierda, porque bueno. Luis Vareiro, de la tele. ¿Cómo está usted? En realidad no, de la tele. Si tengo que poner todos los medios en que está, vamos a usar todo un programa, ¿verdad? Está duro el mercado. Está duro, está dura la calle. A la medianoche estoy en una estación de servicio. También, perdón. Bueno, felicidades, Mina, primero que nada. Ah, muchas gracias. Hoy mi cumple. 57 años. Sos una piba. 57 años. Sos una nena. Sí, una bueno, un placer estar con los colegas. Gracias por venir, Luis. Vamos a divertirnos. La señorita de la mesa, Patricia Vargas, de última hora, pero también está haciendo televisión. Y está? Radio. ¿Y radio? En Monumental, sí. Ah, o sea que yo esa parte ya me perdí. Sí, digo que un poco tarde. El espacio en la estación de servicio. También, el otro espacio. Sí, y sirve el café en la estación de servicio de Luis. Bueno, muchas felicidades, Mina. Muchas gracias. Realmente que ¿verdad? pase súper bien. Seguramente después de acá la festichola. Sí. Como que después de acá va a ser la festichola. Sí, acá. Bueno, también se encuentra el queridísimo Santiago González de Canal 13. Santi, gracias por venir. Hola, Mina, querida. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Cada vez se le ve más joven a Mina. Impresionante. Ay, sí, no, sobre todo tremendo. eso. Bueno, yo tengo que hacer una promesa que para el año que viene tengo que estar un poco más flaca, ¿verdad? Porque eso es lo que me falta. No, pero... Sí, diga que a mis 60 tengo que estar toda cirujeada, así como... Yo le pido a Mina su piel, tiene una piel impresionante. tersa, fina, tiene así que... ¿Y sabes lo que dice mi hermana? no. Porque viste que realmente ella tiene más arruguitas que yo y qué sé yo, entonces me dice, claro, eso es una gorda, que entonces por inflada tenés así la piel porque le da rabia que no tenga las arrugas, ¿verdad? Claro, que por inflada está así con la piel. Señor Jorge Torres, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Mina? No hace falta que baje de peso. Yo te miro el alma, vos, no te miro el cuerpo. Muy bien, Jorge, ¿no? porfa. Es un bola. Es un bola porque encima... Nació así él. O sea, es que la señora de Jorge es una cuerona, Una rubia muy cuerachona, linda, ¿verdad? Se O le sea miró que- el alma. Porque bien que te fijas en el cuero, ¿sabes? También porque así. Ha elegido nomás también, entonces, otra clase de A mujeres. ella no le miraste el alma, ¿eh? Exacto. Tiene otras virtudes. Ah, bueno, preciosa, por cierto. Bueno, gracias por venir todos. Yo estaba pensando, ustedes de todas maneras, si quieren comenzar por otro lado, que empecemos a analizar estos 3 años
si bien es más fácil y da más gusto analizar, digamos, la parte política, ¿verdad? Yo creo que la cuestión económica, digamos, es lo que inclusive después también hace que haya reacciones sociales, políticas, o sea, entonces empiezo por un pequeño informe que hizo Jenny, agradeciendo también, por cierto, la colaboración con los datos a economiavirtual.com.pi, a Amílcar Ferreira, también economista. Entonces hicimos un pequeño resumen sobre la economía de los últimos tiempos. Puede ser, y si ustedes pueden agregar, obviamente, mejor para nosotros. A ver, veamos, por favor. Principales indicadores de la economía paraguaya. Las exportaciones. En 2014, las exportaciones llegaron a 9.636 millones de dólares. En 2015 fue de 8.328 millones de dólares, unos 1.308 millones menos que en 2014. Con relación a las importaciones, en estos años se observa una caída. En 2014, las importaciones alcanzaron 11.299 millones de dólares. En el 2015 fue de 9.529 millones de la moneda norteamericana, unos 1.770 millones de dólares menos que el 2014. Inversión extranjera. En 2014, la inversión de capital extranjero alcanzó los 424 millones de dólares. En el 2015 fue de 283 millones de dólares, 141 millones menos que el 2014. Deuda externa. En la era Cartes, la deuda pública registra un fuerte aumento. En 2014 fue de 3.680 millones de dólares. En 2015 alcanzó 3.993 millones de dólares. Y a julio de este año, Paraguay suma 4.661 millones de dólares, la mayor de toda la historia. Consumo. Cayeron las ventas de materiales de construcción, electrodomésticos, vehículos, ropas, entre otros. Hubo una retracción del consumo reflejado en la cartera de las tarjetas de créditos de los bancos, donde se observa una caída del 8%, es decir, 41 millones de dólares menos en la utilización de tarjetas de créditos en los últimos 9 meses. Los analistas indican que los precios están estables y la inflación controlada. Sin embargo, las exportaciones están estancadas y las importaciones han caído, lo que representa un estancamiento en el consumo. Un elemento más que refleja la retracción económica es la baja recaudación de aduanas. En lo que va del año, se registra una caída del 5.2% en comparación al mismo periodo del año pasado. Incluso, es mucho más baja que la registrada en el año 2014. Además, se estanca el crecimiento de las reservas internacionales y se registra un fuerte aumento de la deuda externa por la contratación de créditos para obras públicas. Pobreza. Con relación a la pobreza, en la era Cartes, pese a haber una disminución de la pobreza total a nivel país, la pobreza en el área rural aumentó de 871.000 en 2014 a 895.000 en 2015. En lo que respecta a pobreza extrema, la pobreza extrema urbana subió de 187.000 en 2014 a 193.000 en 2015. Bueno, o sea, en líneas generales, como verán, no estamos muy bien económicamente, ¿verdad? A pesar que los números macroeconómicos en líneas generales, digamos, no estamos tan mal, el tipo de cambio también está, digamos, controlado, etcétera, pero el consumo, que es lo que... Porque yo siempre digo, hay indicadores económicos que marcan una sensación térmica en la ciudadanía y hay otros indicadores económicos, macroeconómicos sobre todo, que la gente no lo siente, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen ustedes a este informe y sobre todo, cómo ven y cómo sienten ustedes el campo económico en estos 3 años? Porque eso se siente, no hace falta ser economista, con que seas una simple ama de casa, vos te das cuenta cuando la economía está en alza, cuando está en baja, ¿verdad? Que tire la primera piedra, quedaban todos así medio mudos. No, en el tema económico, años anteriores convengamos que, como dicen algunos, veníamos con viento a favor por la situación económica a nivel mundial. Hoy ese viento a favor ya no existe, ¿verdad? Y nosotros eso lo hemos sentido en carne propia porque estamos en el medio de 2 potencias, Brasil y Argentina, hoy sabemos cómo está su economía. Pese a eso, nosotros la estamos remando y los números, si bien hay diferencias bajas, yo creo que no estamos tan mal, ¿verdad?
porque hay indicadores, el tema que veía acá de las tarjetas de crédito, todo eso tiene una explicación, ¿verdad? Convengamos que los bancos, las financieras dejaron de ganar lo que ganaban cuando se redujo el tema de los intereses, que anteriormente se cobraba una monstruosidad en detrimento de los... Bueno, cuando usted tendría que haber al revés más uso de la tarjeta, se No, no pero así. dejaron de ganar. Los bancos Ya sé, dejaron, pero acá se ese habla- número que se observan, los números que anteriormente los bancos movían en tarjeta este de crédito. número hoy que- es La el utilización consumo de la gente, sí, claro. que tiene tarjeta de El crédito. consumo de la gente es lo que bajó. En realidad dejaron de utilizar también en el sentido, como dice Jorge, porque las promociones que hacían muchas de estas casas se dejaron de hacer sencillamente porque no tenían estas facilidades de los bancos, ¿verdad? O sea, me parece que también tiene por ahí una explicación. Claro. Y después lo otro que yo veo en el tema, necesariamente nosotros sentimos ese impacto de Brasil y Argentina. Eso es categórico, eso se siente. Y lo otro que tiene que ver, que me decía el otro día un amigo economista, aunque nos duela decir, el tema de la corrupción en las instituciones públicas, las compras que hacía el Estado mueve el 60% de la economía. Cuando se corta el chorro también la corrupción deja de permear para abajo. Y eso se sintió. De ¿El hecho, Estado cuánto vos decís que...? 60%. ¿Tanto así? Claro. No, digo porque yo siempre decía que era mucho, pero no sabía cuánto. por eso Y después me dijeron que era el 30, ahora me sigue el 60, me da más la razón. Cuando todavía. arranca el gobierno de Horacio Cartes, cuando se decide el tema de suspender y frenar las licitaciones, todo el mundo se empezó a desesperar. No había circulante en la calle. Inclusive en algún momento llegamos nosotros a sostener de que eso fue un error. ¿Por qué paramos todas las licitaciones en el primer año de gobierno, en el primer año cuando se hizo un acuerdo en ese tiempo de la transición, se pararon las licitaciones? O sea, el Estado, todo lo que compra el Estado también genera movimiento económico. Y cuando hay cortes en materia de corrupción, cuando dejan de ganar siempre las mismas empresas proveedoras, eso se siente porque la plata no chorrea. Bueno, ¿y ustedes qué Pero dicen? la plata que chorreaba era la plata justamente de más que estaba, ¿verdad? ¿Entendés? O sea, vos estás hablando de la plata no chorreaba, pero es la plata que estaba de más, que era de la corrupción, ¿verdad? Esa es la plata que chorreaba, Claro. ¿verdad? Y si las cosas se hacen bien, se tienen que sentir, ¿verdad? Yo lo que noto, Mina, es que si bien bajó la importación, las inversiones extranjeras, sobre todo lo más preocupante, que la bandera de este gobierno era la APP, ¿verdad? Esa era la bandera. Ahora lo que nosotros tenemos es como que buenas intenciones, todo bien. Se preparó una fiesta, ponerle, de 15 años, el mejor DJ, el mejor local, los invitados de lujo, y no llegaron nunca los invitados. Se quedó ahí. Está bien, no se logró, perfecto. Pero nada se hizo para rever esa situación de la APP, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el tema de la Ruta 7, 2 y 7 creo, ¿verdad? Tiene un solo oferente, o sea, una sola empresa interesada. Pero el tema de la APP, Tenemos si el vos tema del comparás cómo aeropuerto, funcionan las APP 3. en otros países, no tiene un resultado inmediato, 1 o 2 años. Sí, pero no vinieron. Claro, pero nosotros Claro, no podemos pero- esperar APPistas. 11 años Claro, para en activar. contrapartida tener todo el movimiento, hoy la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones casi llega a los 500 millones de dólares. Sí, pero lo que te Anteriormente, dice el ella promedio- que el gobierno basó, digamos, su política en las APPs, ¿verdad? Que iba supuestamente a venir un montón Y yo de plata. aplaudo porque había y buena realmente intención y no vino esa cantidad. Claro, O sea, sí basó su política no, nacional. no, en Sí, línea esa general. fue su bandera, decía, por decía, favor. era yo una creo de que sus banderas. hay que contextualizar. Lo que pasa es que es muy difícil que vos evalúes qué hizo un gobierno si no tenés primero el contexto. O sea, esto es lo mismo, qué tal estuvo el piloto del barco, pero primero tenés que saber si era, digamos, mar en calma o si tenías tormenta, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que decir, el escenario cambió a nivel mundial. O sea, estamos en otro escenario y hay que hacer el análisis dentro de ese nuevo escenario. Hasta el 2014 nosotros todavía teníamos lo que fue el boom de los commodities. Eso generó un fenómeno de crecimiento. Vos acordate, Impresionante, 14%. por ejemplo. 14% crecimos en un Claro. año. Llegó un momento en que fuimos el tercer país con mayor tasa de crecimiento en el mundo. Exacto. O sea, eso no veíamos nunca, ¿verdad? Entonces, veníamos nosotros de un momento de expansión espectacular. Esa expansión lamentablemente no generó un ahorro, se cometieron errores gravísimos bajo la administración de Fernando Lugo. No fue Fernando Lugo, fue la clase política miserable que tenemos que gastó todo ese dinero en aumentos de salario. Entonces, cuando llegó el 2014 y el 2015 principalmente, aterrizamos. O sea, ¿qué pasó? Esa expansión espectacular se fue al mazo. Se desplomaron los precios de los commodities,
Brasil entró en una crisis, Brasil estaba creciendo de manera espectacular Sí, hasta sí. unos años antes, vino una crisis impresionante, Argentina tuvo una crisis brutal, de hecho van a tener recesión este año, Brasil va a tener recesión este año, o sea, nosotros estamos en una América Latina y en un contexto global totalmente distinto, absolutamente... Bueno, y en ese contexto, absolutamente para vos, ¿está bien o negativo. mal la economía? ¿Qué es lo que hicieron? Es lo que tenemos que ver. relación a la ¿Qué gestión? hicieron en ese Claro, escenario? en ese Ese es el escenario. punto, Así Mina, es, ¿verdad? claro. Yo creo que este gobierno arrancó mal porque cortó todo lo que estaba, o sea, era tal su pánico de que acá parece que se roba, acá parece que se roba, y cortaron todo, lo cual, digamos, fue el primer error gravísimo que tuvo en su primer año, porque vos estabas con Claro. un... ¿verdad? Como 6 El meses avión más. está en vuelo y vos no decís, ok, paramos el avión un rato y Exacto. vamos a ver qué pasa. Tú te vas a la mierda. Entonces lo que hizo fue agudizar el problema ese primer año. Creo que en los siguientes años hicieron un proceso de reformar el Estado, muy parcialmente todavía, que implicó demasiado tiempo, porque es un trabajo incluso político, ¿verdad? Muy engorroso, y apostaron muchas fichas al tema de que saliera pronto lo de las APP. Yo creo que sí, ahí Sí, apostaron mucho, sobre claro. todo con el discurso. Creo que va a salir lo de las APP probablemente en los próximos 2 años, pero inclusive Uruguay, que es un país con un Estado mucho más serio y mucho más ejecutivo, le llevó 6 años llevar adelante la primera Claro, APP. Entonces, esto tenían que saber ellos, nos va a llevar Claro, 6 entonces años. vos no podés basar tu economía en Exactamente, relación eso al nomás. tema ¿Qué de la hacemos APP. mientras? La selección paraguaya en instancias menores llegó a tener un técnico de apellido Mastrangelo. Y recuerdo perfectamente cuando Mastrangelo le culpó a las olas y al viento de la situación que pasaba en nuestro país. Y me recuerda mucho nomás lo que decía Jorge de los vientos a favor y en contra que tuvo este país. Los números son hoy por hoy probablemente los peores que tuvimos en mucho tiempo No, en eso términos no es económicos. cierto. Eso es así, Luis. No, eso es así discúlpame. y acabamos de ver esos No, números. me- Déjame hablar, yo te escuché, fui bastante respetuoso, te pido que Sí, me no, dejes hablar. pero quiero nomás, ¿sabes qué? Nosotros tomamos 2014 Porque en adelante. porque este gobierno, Luis, Este país tuvo el gobierno, año ¿qué 2000, hizo? Lo que ustedes el nos mar- cuentan... después del lo que- marzo lo que paraguayo ustedes- fue el Luis, peor te pido periodo que de me la dejes hablar, historia. por favor. Yo te escuché, te pido que me dejes hablar. Bueno. Lo que ustedes nos cuentan que hizo este gobierno como para hacer frente a esas olas o a ese viento que tuvo es endeudarnos para dinamizar la economía. Ay, sin embargo. Y la plata que hoy nos endeudó por los próximos 30, 50 años, que está bien, porque finalmente uno sobrevive a la crisis de esa manera, no se vio en la calle, no sintió la gente, no atenuó ni dinamizó la economía bajo ningún sentido. Vos le diste en la clave, guardaron la plata por temor o por lo que fuera en un momento que no deberían haber guardado, empezaron a gastar en obras públicas, dineros en asesorías con montos multimillonarios que tampoco dieron resultados. Hoy están haciendo obras. Hoy están empezando a ejecutar obras. Lo mejor que tienen en obras se llama en realidad, dentro de otro rubro, Soledad Núñez. Yo recuerdo perfectamente cuando Mina le había dicho a Cartes, usted lo que tiene que hacer es construir casas, porque eso va a sentir la gente. ¿Te acuerdas que le hiciste una nota, le dijiste Así eso? es. Entonces, la plata que tenían y con la que nos endeudaron, Luis, para atenuar esa situación que iba a vivir toda la región, no la usaron, nos endeudaron, guardaron la plata y hoy tenemos una deuda que es la mayor en muchísimo tiempo. A eso yo me refiero cuando No sé digo... si vos te fijas en los números del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Es lo que estoy diciendo. Pero históricamente en el MOPC se gastaba o se ejecutaba anualmente 178 millones de dólares. Hoy se ejecuta 500 millones de dólares. Hoy hay procesos en licitación por más de 5.000 millones de dólares. Claro, pero- Es decir, hoy se están haciendo 1.894 kilómetros de asfalto. 1.894 kilómetros de asfalto Claro, que están claro, haciendo hoy. pero no- Eso representa el 35% de lo que se hizo en 40 Permitime, años. o sea, que yo no quiero quedar como que nosotros le estamos defendiendo a la administración porque queda muy mal. no, Por pero eso yo quiero, digo, Luis, o sea, te por- quiero por lo- corregir. No, pero ¿por qué quiero corregir esto? Lo que pasa es que nosotros cuando hacemos un análisis, si vos tomás un pedacito así, ¿verdad? Sacás una conclusión. Si vos tomás la película completa, sacás otra conclusión. Lo primero que hay que decir, porque esto se usa todo el tiempo. Se usó con Lugo, se usó todo el tiempo. Este es el peor momento. No, este no es el peor momento. El peor momento que tuvo Paraguay fue después del marzo paraguayo. Fue la peor administración y los peores resultados económicos en todos los ámbitos. Hoy no es así. Paraguay no está en su... Es más, no solamente no está en su peor momento. En el contexto de América Latina, por primera vez, estamos en los países menos golpeados. Pero, quiero terminar esto, Mina.
Nosotros podemos hacer el análisis de lo que pasó en el campo económico y vemos ahí ejecución de obras públicas. El tema del endeudamiento, que es una política que usan casi todos los países, igual tenemos la deuda más baja. Donde yo quiero sí aterrizar la crítica ácida es en el área social. Allí es en donde para mí los números siguen siendo espantosos. Allí es en donde yo creo que se aplazó, pero radicalmente, la administración Cartes. Claro, yo quiero decir que en relación al tema económico, si bien los vientos son importantes, pero para eso existen en un velero, vos acomodás la vela, etcétera, te das políticas también en relación a esa circunstancia y a esa coyuntura, ¿verdad? Acá, yo en lo que coincido plenamente con ustedes, solamente que ustedes probablemente no le dan el énfasis que yo le doy, ¿verdad? Y es que ese parate que hubo los 2 primeros años, ¿verdad? Porque se paró la economía, porque si vos decís que el 60% de la economía mueve el Estado, yo pensé que era el 30%, pero de todas maneras te doy más autoridad a vos, porque yo no, de economía no entiendo mucho. Pero aunque sea el 30% y si el 60% con más razón, ¿qué pasa? Al parar, digamos, porque dejó de pagar las deudas que venía, ¿cierto?, del otro gobierno, tardó en empezar porque estaban ordenando la casa en vez de llamar a más licitaciones, seguir generando y que la economía se siga moviendo. Se paró realmente todo. ¿Y qué pasa? Cuando se para un 30% de la economía o un 60%, si vos me decís que es 60%, ¿verdad?, evidentemente repercute en los otros sectores que no son del Estado. O sea, se tenía que ordenar. No, un desorden. Pero escúchame, pero en viva el desorden del Estado, entonces. el negocio No de la puede gente ser. era venderle al Estado. Pero escúchame una cosa, si resulta ser que en el desorden y en la corrupción la gente vivía mejor, pero entonces te va a decir la gente, vos estás instando a que vivamos en corrupción y desorden. Es mentira eso. Yo lo que creo o sea, es que no vos podés podés parar hacer, la economía claro. para poder ordenar la lo que casa. se No, El país continúa. vos tenés que seguir pagando un ratito, por favor. Sí. Tenés que seguir pagando y todo esto, porque si no, ¿qué pasó? Después cuando pagaron, eran deudas atrasadas, digamos, que ellos tenían, que no chorreaba, porque ¿qué? Empezaron a pagar, vos decís, qué mucho que ejecutó el ministro. Pero era de 2 años de no pago, ¿verdad? Claro. Que el tipo de la construcción debía mega millones en los bancos, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué hizo? ¡Puf! Metió para pagar su deuda. O sea, no fue para pagar a obreros que estaban trabajando. Después, entonces vinieron otra vez, reanudaron obras o vinieron obras nuevas, efectivamente, ¿verdad? Y esta plata que está pagándose ahora va a chorrear porque es trabajo de la gente, no pago de deuda, ¿verdad? Entonces, estuvo mal, gente. O sea, jamás cualquier economista de sexto, no sé, de cualquier chico de sexto grado, no necesitas ser economista, te va a decir que vos vas a parar la economía para ordenar la casa. Lo que decían algunos No, expertos. no. Cuando vos O sea, invitaste a tu programa, cuando evaluamos el primer año de gestión de Cartes, 2013, yo le había aplazado a Horacio Cartes, porque justamente yo te dije, no veo por qué tomaron la decisión de parar todo. Claro. Cuando me decía Eduardo Filipo, se puede arreglar el avión en En vuelo. vuelo, exacto. Y eso creo que todos entendieron. Ese Incluso fue el peor error. Me parece que fue uno de los motivos que le cortó el cargo a Germán Rojas en la Hacienda. Claro, fue el peor error de este gobierno, sinceramente, que hasta hoy pagamos la consecuencia, aparte obviamente de la coyuntura y Que no es una cuestión menor. O sea, eso es muy importante decirlo. No Sí. es que, no, también es cierto que cambió radicalmente. O sea, esto, no te olvides, Brasil está en recesión, Argentina está en recesión. O sea, es un escenario radicalmente distinto. Y tampoco es cierto que se haya tomado crédito para enfrentar la crisis. Los créditos No, se tomaron para sí, hacer para obras hacer obras públicas públicas. porque la ejecución era pobrísima. Y vos no tenés hoy otra forma porque lamentablemente los diferentes parlamentos ataron el presupuesto aumentando salarios Y las públicos. obras que te generan, Luis, te dinamizan la economía. No, ya sé, pero no Y no bueno, fue. y se te dinamiza Sí, la pero no economía, fue un es un fondo- atenuante. Sí, pero no es un Exacto, fondo de es un contingencia. atenuante, ¿Sabes pero no por qué es importa. importante decir esto? No, pero ¿sabes por qué es importante, Mina? Porque nosotros teníamos que crear un fondo de contingencia y esto es algo que tenemos que aprender a futuro. Cuando Chile tuvo el boom también con el cobre, igual que nosotros con los commodities, ellos crearon un colchón, Claro, un ahorro. entonces cuando de repente ¿Nosotros los qué precios hicimos? Nosotros nos internacionales bajan. ahorramos, invertimos entre comillas, 800 millones de dólares en aumento de salario en un año y medio. Es una No, locura. eso es un terror. Sí, eso es Eso es un absolutamente terror. de Categórico. terror. Países en vías de Bueno, desarrollo tenés que invertir en infraestructura. tengo que ir a una lógico. ultra archibrevísima pausa y después está el tema de la sensación térmica, ¿verdad? Que
La verdad, no sé en qué mundo viven ustedes, pero en el que yo vivo, que tal vez, yo siempre digo, a lo mejor la gente como sabe que yo soy crítica al gobierno de Carter, todo el mundo que se me acerca también, entonces, ¿verdad? Pero da la casualidad que con lo que vos hablas nomás, sí, la verdad que a nosotros nos va re mal, la verdad que, no sé, hasta, pongo un ejemplo, Humberto Rubín, ¿verdad? En términos de los medios de comunicación estoy hablando, ¿verdad? Tuvo que, no sé, hacer una tercerización, vender, qué sé yo, no sé qué es lo que hizo, ¿verdad? No le da el cuero seguir, ¿verdad? Así como estaba, cuando él era el rey. Porque vamos a ser sinceros, toda una tradición, toda una marca en la República. Tuvieron que sacar gente, tuvieron que reducir costos. En todo, o sea, en todo, las peluquerías bajaron su gente, o sea, todo. Los medios de comunicación a nivel mundial están en crisis. No, ya sé, pero histórico. Entonces también, ¿cierto? ¿Qué importa que haya pobre en el Paraguay? Si pobre lo hay en África, muchísimo pobre. Entonces, no. Entonces vamos, ¿qué es lo que vamos a decir? Claro, viva la pobreza, viva que Humberto mundial. Rubín esté económicamente en este gobierno peor que ninguno. Te estoy diciendo lo de los medios, que es un fenómeno mundial, que tenemos que ayornarnos. A eso más me refiero. No, ya sé, pero aparte de ayornarnos, que obvio, todos tenemos que ayornarnos, te digo nomás, es un símbolo. Es un símbolo, o sea, para que vean que efectivamente la economía está recesiva. Ahora, claro, no sé, a usted a lo mejor le va re bien, ¿eh? Lo que pasa pero es sinceramente yo no conozco, o sea, claro, con el que yo pasa, hablo nomás Mina, te dice que gano menos. Lo que pasa, Mina, es que... Cinco trabajos para pagar el salario. Lo que pasa es que la economía pues suma el total, pero en realidad hay sectores que están recesivos, por supuesto que sí. No, eso es categórico, el consumo cayó. Eso, o sea, hoy te digo, vos le preguntás a la gente en la calle y manda la mierda, o sea, eso no se puede negar, eso es categórico. Y bueno, entonces... O sea, el modelo, para decir, ¿el modelo es exitoso? No. Vos le preguntás a la gente, el modelo es una mierda, no quiere saber nada. Eso es real. O sea, lo que pasa es que nosotros hicimos el análisis primero frío, qué pasó con la economía, el contexto, ¿verdad? Por eso te decía, yo no quiero que parezca después que nosotros estamos defendiendo, porque yo no tengo nada que defender. Yo creo que a la gente no le queda ninguna duda que yo no defiendo este modelo. Y mucho menos a este presidente. Yo creí que sí. Porque de verdad, y mirá que de verdad, todo este tema, no, este mismo modelo, pero lo que te digo nomás es que se le dijo bien, o sea, yo por lo menos de acá y muchos de ustedes también, se le dijo, che, no pare el tema de las obras públicas, no pare porque eso sí depende de vos, la APP, ¿verdad? Las APP. Lo sumo un año. No, después, pero un año y medio de economía. Claro, pero se dieron cuenta, menos mal se dieron cuenta. Pero menos mal se dieron cuenta. Bueno, menos mal que se dieron cuenta. El 60% de lo que mueve el Estado en economía es fundamental. Entonces, en casa vos no podés decirle a tus hijos, vamos a dejar de comer un año porque tenemos que ordenar la casa. Los chicos tienen que seguir comiendo. Pero se dieron cuenta y replantearon, cambiaron los ministros de Hacienda. Es 30% nomás. 30%. Entonces yo tenía razón, no es 30. Una vez más tenía razón. Pausa y volvemos. Ya sabes que en Achón, atención, te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Mira lo que es tener esa cocina. Es divina, realmente la cocina soñada. Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina Meterio y Miranda. Encima te da impresionante, te da a 15 meses, o sea, 12 meses, sin intereses, te entregan enseguida. Anda, en serio, llamalos al 607-999. 607-999. Van, miden tu espacio, ven tu casa, tus necesidades y ahí está, tu cocina de ensueños. Achón te ayuda a crear tu mundo. Pausa y volvemos. Con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Perversas vírgenes rubias se masturban para... Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida.
Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Carga combustible en tu estación de servicio y compra en las mejores farmacias. O paga en los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino, toda una tradición. En Asunción, España, casi Brasil, 021 22 53 51, 021 20 40 31 y en la web www.confiteriaelmolino.com.pi. Bueno, veamos, por favor, sobre la selección nacional famosa, selección nacional muy diferente a todas las selecciones nacionales anteriores, en relación que fue una selección nacional prácticamente de todos técnicos. ¿Cómo resultó? ¿Quiénes quedan y quiénes ya se fueron no al banco de los suplentes, sino que fuera de la cancha? Veamos, por favor. Quiero asegurarles que la elección de cada una de las ministras y ministros se hizo exclusivamente en base a su honorabilidad y formación profesional. De esta manera, el presidente de la República, Horacio Cartes, presentaba a su gabinete, un equipo conformado por hombres y mujeres de un marcado perfil técnico y nulo desempeño político. Una decisión que sorprendió gratamente a muchos, pero le valió las críticas de los referentes del coloradismo. Recordemos cómo era en principio la selección nacional de Cartes. En Hacienda, Germán Rojas; en Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga; Francisco de Vargas en el Ministerio del Interior; Gustavo Leite en Industria y Comercio; en Agricultura, Jorge Gatini; Ramón Jiménez Gaona en Obras Públicas; en Defensa, Bernardino Soto Estigarribia; Marta Lafuente en Educación; Sheila Abed en Justicia; Ana María Bayardi en el Ministerio de la Mujer y Antonio Barrios en la cartera de Salud. Una selección que algunos jugadores decidieron abandonar o sencillamente fueron cambiados. Germán Rojas renunció, dicen que por diferencias con el presidente; fue reemplazado por Santiago Peña. Bernardino Soto renunció molesto por los cambios que había hecho el presidente en la cúpula militar. En su lugar ubicaron a Diógenes Martínez. Sheila Abed fue promovida de ministra consejera de Yacyretá. En su lugar quedó Carla Basigalupo, quien fue destituida hace unas semanas. Jorge Gatini fue relevado por su bajo desempeño y en su lugar asumió Juan Carlos Baruja. Marta Lafuente tuvo que presentar su renuncia por presión del sector estudiantil. En su reemplazo, el presidente nombró a Enrique Riera. Además, hubo cambios en varias secretarías y entes en estos 3 años. Lo cierto es que a la hora de nombrar reemplazantes para la selección del Nuevo Rumbo, Cartes se ha inclinado más hacia jugadores con alto perfil político, dejando de lado a los técnicos. Bueno, ¿cuántos ministerios que son en total? 6 creo que cambiaron. No, los ministerios, 6 cambiaron, sí. Y son 11 creo, mira. 11 ministerios. 11 si no me equivoco, 11. Bueno, en 3 años, 6 ministros. 11, 6 ministros. 6 ministros, sí. ¿Y ustedes cambiarían a alguien más de la selección nacional esta? De los que quedan. De Vargas. De Vargas. Y me parece que en algunas cuestiones puntuales Jiménez Gaona tuvo varios inconvenientes dentro de obras públicas. De Vargas para y mí, Jiménez Gaona. De Vargas y Jiménez Gaona. ¿Vos a quién le cambiaría? A 3 años ya no. Ya hay que ir nomás ya hasta el final con los que están. Yo sí. O sea, 2 años te parece con que estén mal, hay que continuar nomás. No sé si están mal. No, a Jiménez Gaona, en todo caso, le falta un poco más. ¿A quién le cambiarías, te digo vos? Hoy no le cambiaría a ninguno. A ninguno, todos están bien. Todos están bien. Todos están bien. ¿Vos? A ver, yo lo sacaría a Jiménez Gaona, lo sacaría de Vargas, le sacaría al ministro de Salud. A ver un poco. Bueno, el ministro de Agricultura entró recién, todavía no sé qué es lo que va a hacer. Y de Justicia no hay. De Justicia no tenemos. Un jefe de despacho. El canciller, bueno, ahora tuvo, parece que algunas posiciones más o menos firmes, pero yo no sé cuál es la política exterior nuestra, ¿verdad? Sí. Se puede quedar, pero
Columna me da al igual. medio, medio del banco ahí. Sí, se puede quedar o no, ¿verdad? Mientras tanto. Yo al canciller, ¿Logró? ya que me pedí Mira, uno, yo al ¿sabes qué? canciller le cambiaría. Yo me pedí uno. Es más Al fácil, canciller le cambiaría. sí, Porque es es más fácil demasiado decir a diplomático quién le ya. dejo, ¿verdad? En tal caso le dejo a Santiago Peña, lo dejo a... Bueno, Riera acaba de asumir. Creo que... A ver un poco... Está por descabezar toda la selección. Mira, ella no va medio... Después podemos empezar a discutir el resto. Yo a Tony Barrios, al ministro de Salud y al del MOPC. Y el canciller me gustó bastante en los últimos tiempos porque logró posicionar en el país respecto al caso de Venezuela, por ejemplo. El resto de los países del bloque se unieron prácticamente a la postura de Paraguay, que fue el único que a través de obviamente por orden de Horacio Cartes, Esa postura la hubiese tenido de un principio. pero reaccionó antes que el resto. Lo que no hay que igualmente. olvidar en el caso de Venezuela es que Paraguay no sentó una postura firme cuando lo pudo hacer en términos... Claro, sí, inicialmente. Sí. Venezuela se metió al Mercosur por el silencio también de Paraguay. Ahí lo hubiésemos plantado Horacio nosotros. Cartes de alguna forma buscaba algún tipo de diplomacia tranquila con Una especie de Venezuela, coqueteo. vamos a coquetear con Venezuela y finalmente le salió mal. Sí, yo creo que la posición firme con Venezuela se calentó Cartes por el tema de Petropar. Claro, evidente. Y aparte con Ahí Venezuela le no dijo quería a él. entrar como presidente nuevo a trancar de entrada. De repente era Claro, justamente a ver qué así onda, yo- ¿verdad? así Y noté después yo. resultó ser que Maduro es un tarado, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ustedes que en relación al Mercosur estarían de acuerdo que se le saque a Venezuela porque o que continúe pero con sanciones? Yo creo que no tuvo que haber entrado luego Venezuela con esas condiciones, ¿verdad? Por la intransigencia de este presidente y por todo ¿Y lo que ya ahora qué sabemos que pasa. hacer entonces? No tuvo que haber entrado luego y ahora Hay que sacarlo a Venezuela. hay que sacarle. Las cláusulas democráticas me parece que son demasiado claras. Venezuela hoy no tiene condiciones para poder estar. Venezuela no firmó el Tratado de Oro Preto y otros que tienen que ver con derechos humanos, por ejemplo. O sea, no es miembro pleno para mí el Mercosur. O sea, plenamente no es. Claro, no. O sea, no puede ser mientras no haya firmado el Tratado de Oro Preto, por ejemplo. Sí, sí. No, Yo no es creo que miembro. hay que sacarle a Maduro. Claro. Porque Me gustó Venezuela esto. es muy útil. Sí, la verdad que tendríamos que sacarle a Maduro, es cierto. Bueno, aparte de esta selección nacional, también en estos 3 años hubo varias metidas de patas, abruptos del presidente. Recordemos un poco. Yo a Cartes creo que le sacaría más. Del Ejecutivo a Cartes, bueno. Veamos por favor ese material. Horacio Cartes podría ser fácilmente identificado como el presidente que más metidas de pata comete las pocas veces que habla. Los exabruptos verbales del presidente ya son conocidos desde su época de candidato presidencial, cuando inevitablemente debía responder sobre temas controversiales, aunque con la ayuda de algún teleprompter en actos oficiales y un evidente entrenamiento, esto no ha cambiado mucho, principalmente cuando se trata de improvisar. Sobre el protocolo de ingreso de Venezuela, ¿cuándo va a enviar al Parlamento? Estamos discapacitados. ¿Me da auditoría? ¿Son reales? ¿Eso es lo que mandó el Ejecutivo a hacer? No, eso, las auditorías son en broma. No, le pregunto porque si hay son un chiste así para Tinelli. Antes de cumplir los 100 días de gobierno, Cartes dijo esto en Uruguay. Hay que ponerse fácil. Y Paraguay tiene que ser esa mujer linda. Tiene que ser un país fácil. Una frase por la que fue tildado de machista. Otra expresión que levantó polvadera fue esta. Vou repetir o que já falei. Usem e abusem o Paraguai, porque na verdade é que é um momento para mim inacreditável de oportunidad. Así, el presidente se dirigía a empresarios brasileños en Palacio de Gobierno. Aqui o rio é de vocês, a terra é de vocês, o país é de vocês. Y siguiendo con las frases, quizás esta haya sido una de las más cuestionadas al mandatario. ¿Qué tenés con la prueba, Troner? ¿Te sacó la novia o qué? ¿Te sacó la novia? Una expresión que fue tema de debate en las redes sociales y repudiada por muchos, al igual que esta. ¿Qué crees que haga con el muerto? No, se murió porque estaba ahí, pero... Y es que las expresiones de nuestro presidente no solo incomodan a la ciudadanía, también a la clase política. Se habla mucho del abrazo. Y no tienen que abrazarse con el presidente. Escuché por ahí el otro candidato, si yo gano le voy a llamar presidente. ¿Y para qué me va a llamar el otro candidato? ¡Sí, señor! Oye, ahí con Camilito, ¿y de qué voy a hablar con él? Pero como algunos me recuerdan que pusieron su granito de arena, yo también les recuerdo que puse mi granito de arena para la vuelta, el retorno a nuestro gran partido colorado. ¿Quiénes están ahí? Hugo Richard y Sixto Pereira, los compañeros de los Calés y de los 15, los nuevos compañeros del grupo de los Colorados.
Ahora tenemos la foto, haré correr la foto. Hicieron ya un acuerdo con los colorados que se enjuagan la boca con coloradismo. Anda y voto. Todas las veces que haga falta les voy a seguir a contestar a estos sinvergüenzas que quieren defender lo que no es defendible. En el último tiempo, los exabruptos y metidas de pata del presidente han sido objeto de burla en las redes sociales. Y es que cuando HC habla, siempre deja perlitas. Yo creo que tenemos yacaré desde el año 2001 al 2016. Hay varios modelos yacaré que tenemos. Mis queridas mami, les mando un beso enorme y sepan que las quiero muchísimo. Un orgullo recibir nuestro... Muchas gracias. Un saludo para todos los loritos de este grupo, de parte de su presidente Horacio. Sí. Un amigo me decía, mira, Horacio Cartes es muy memeable, me decía. Muy memeable. No le memean así que tanto, ¿verdad? Sí, mucho, No, con su ahora diario. Sí, ahora Ese diario sí. se escucha mucho. Lo que pasa es que era difícil encontrar el lado humorístico porque Iyargela, tipo. Qué tipo que carece totalmente de empatía. Bueno, justamente en Pero relación... vos necesitas un presidente de la República que trabaje y que genere soluciones, no un presidente que te cuente chistes y que sea simpático. Si no, votémosle a piñón fijo. Tengo mis dudas al respecto. ¿eh? No, pero tampoco tanta gelería. Claro, pero nosotros no queremos No, pero vos sabés que yo en queremos serio presidente. creo que uno de los principales problemas de la administración de Cartes es la absoluta falta de empatía de Cartes. ¿Por qué te digo esto, Jorge? Cuando vos querés imponer un modelo, vos tenés que seducir a la gente para que compre el modelo. No basta con que tu modelo sea más o menos bueno. Es más, cuando está haciendo crisis tu modelo, si vos tenés la suficiente capacidad de seducir, vas a conseguir que no naufrague tu barco. Pero eso tiene Cartes mucho que ver- tiene cero conexión Pero eso con tiene la mucho gente. que ver con un equipo de comunicación que yo desde un principio hasta hoy sigo claro. Yo es creo que es más fundamental grave. tu ¿Sabes equipo de cuál es el comunicación. problema? Yo A sé él no cuál le creo que es tienen el que problema dejar de hablar. fondo, Mina. ¿Sabes cuál es el problema de fondo? Yo creo que este es el drama que tuvimos, de esta clase política amoral que permite este tipo de cosas. Cartes es un hombre que en su vida lo ha comprado todo. Él casi no tiene amigos. Es gente, son socios, son empleados, son gerentes. Él casi no tiene amistad. Todo es lo que él compró con su dinero. Entonces llegó a presidente comprando la presidencia. Y hoy trata al país como si nosotros fuéramos gente comprada. Ese hombre no nos da explicaciones, ese hombre no nos comunica, ese hombre no nos cuenta lo que va a hacer. Él no sabe que es presidente. Él cree que es dueño de la empresa donde todos somos empleados. Yo creo que hay un problema de comunicación. ¿De él? No, pero no solamente de él. Si De vos sos él. presidente, contratá a la gente que tenga la capacidad de comunicar todo lo que hiciste. Yo creo todo que lo que Cartes hiciste. manejó y tuvo con dinero a la mejor gente que pudo haber tenido en campaña, en comunicación, posteriormente en el trabajo, en el día a día. Él tiene el dinero como para poder contratar. Definitivamente tiene un problema de comunicación, pero me parece el menos grave incluso de todos sus problemas. Yo suscribo lo que dice Jorge. No necesitamos un presidente payaso, pero Cartes tampoco es serio. Y no es serio cuando ves en medio de su política que hoy por hoy está más metido en perseguir a opositores, utilizando todos los medios o los recursos que tenga como para poder panfletar determinadas cuestiones. Hoy Cartes se está desviando lejos de los problemas que tiene que solucionar en su gestión, en una guerra política en la que antes no estaba, porque él vino a vendernos la imagen de un presidente tecnócrata, de un hombre que iba a gobernar con gente bajo otro criterio, no el de la politiquería, de los Lugo, de los Franco y de la gente que pasó y que hizo daño también a este país. Vino con un libreto, nos vendió la idea de una presidencia técnica y empezó a rodearse, Jorge, empezó a rodearse de los Bachi Núñez, corrupto como él solo, empezó a rodearse de gente que dentro de la política colorada o de cualquier partido hizo daño a este país. Entonces, nos vendió una idea que finalmente fue una mentira. No es un payaso, no sé si una mentira, pero tampoco en Santi. serio. No sé si es una mentira. Justamente entró en esa pelea política y él está preocupado y Mina, se está dando cuenta que ningún proyecto le va a poder sobrevivir fácilmente si no está bien con el Parlamento. Él está intentando acercarse en este momento. El caso es que nadie quiere acercarse a él en el Parlamento en este momento. Calé, si bien es un buen interlocutor, es su amigo, creo que tiene una amistad un poco más intensa que el resto. El tema es que el resto de los disidentes no quieren que él cierre con Cartes nada en este momento. Y está muy ustedes preocupado. saben que a 2 años o un año y pico, en este Claro. caso a 2 años, nunca es negocio ya. Claro, eso es lo que dicen. Andar bien Lo que dicen, con el no podemos presidente. acercar la Sí, manito los a 3 Cartes. años, ¿verdad? Te dio una patada en el culo porque justo te va a amigar los 2 últimos años, digamos, ¿verdad? Entonces eso también tiene que ver porque
empiezan a estar la mirada electoral, digamos. Claro. Y el tema es que hoy Cartes es bastante impopular, ¿verdad? Por todo esto que hablábamos antes, la situación económica, la falta de empatía con la gente, lo soberbio que es en el trato. Todo esto hace que él sea impopular. Pero y al ser radicales impopular, generan a veces impopularidad por el tema de la transparencia, de cortarle el chorro a muchos en las instituciones públicas, politiqueros que piden cargo y vos le cortás el chorro, obviamente eso genera a veces impopularidad, incluso dentro del partido sin embargo, político. con ACEPAR no fue presidente transparente el traspaso de ACEPAR de una empresa a otra, ¿no? O sea, Claro, que cuando se trata de mis negocios, la transparencia y el contrabando pero no hoy importa. tenés acceso, Cuando Nina, se a trata toda de la los información. negocios de otros, Hoy tenés sí. acceso a toda la información de los funcionarios son públicos, sus informaciones que a él salarios. no le interesa. Claro, pero convenga. Decir que fue una victoria de pero no Cartes es una porque esa fue una ley. Eso no le interesa porque él no vive de un salario. Él no vive de un salario, Eso él lo vive de peleó un negocio. tipo que se llama Daniel pero el Vargas. gobierno que en San pudo haberse Lorenzo cerrado, se se pudo que en haber San cerrado, se Lorenzo abrieron las fue a puertas. pelear por una ley de acceso a la información. Basta con esa mentira. Pero se de abrieron decir las puertas, se pudieron haber cerrado como siempre se cerraron. Siempre se cerraron las puertas. Jorge, la ley de acceso a la información y la ola de transparencia vino por medio de un ciudadano de San Lorenzo al que hay que darle el mérito. Por supuesto, que se fue y enfrentó pero a la también justicia. se acompañó desde el gobierno, No, un estoy de acuerdo acompañamiento. con Jorge que se acompañó del gobierno, o sea que hay mayor transparencia, o sea, mayor... Pero siempre y inatajable cuando- era Mina ya eso. Por eso te digo, en eso Inatajable estoy de era. acuerdo que si bien la iniciativa no pudo haber sido otro, no importa, él acompañó y posibilitó mayor transparencia, pero también... ¿verdad? No es así, él transparenta lo que él quiere transparentar, ¿verdad? Y lo que justamente es su objetivo, que es destruir justamente a los políticos, ¿verdad? Y eso es producto, obviamente, de los arreglos políticos, porque todo esos altos salarios es clientela política, digamos, ¿verdad? Pero, bien que cuando tiene que transparentar otras cosas, no se hicieron transparentemente. Pero tengo que llegar a la pausa. Un chiquitito Sí. nomás. Voy a hacer la gran Vargas Peña acá. Exacto, Juro por favor. solemnemente. Juro solemnemente. Esa historia de cortarle el chorro. Si la historia de Tapeponá no se hubiera cerrado como se cerró, yo iba a decir que Cartes le cortó el chorro a la gente que siempre vivió del Estado. Cuando Jiménez Gaona, al padre, lo tiene como uno de los principales beneficiados del chorrazo de Tapeponá, es mentira que se cortó. Si él hacía una licitación directa. Jorge, pasó por el Congreso. eso vino y nació de obras públicas. No, pero eso es una mentira que se Nació de instala. Es obras una mentira cuando públicas. vos decís él la adjudicó. Eso es una mentira. ¿Y quién Eso no maneja? es cierto. ¿Quién maneja? Es Eso absolutamente pasó- ilegal eso que si pasó vos por sos el ministro Congreso. de obras públicas, tu padre no puede Jorge, ser tu pero pariente, ¿quién no puede maneja ser, el porque vos tenés que Congreso? pagar Pero pasó por por el muchas Congreso. ¿Quién cosas. maneja el No. Congreso? Y sí, Cartes pero le eso- dice bailame el vals a Pipo No, Alfonso no. y Pipo baila. No, pues en el Parlamento no. Y el Maneja- diputado, maneja- el diputado tiene lo todo. lleva de Senado- viaje el a un Senado maneja legislador. decir más, sí. Eso manejó Cartes, El por Senado, el favor. Senado maneja decir más y maneja Pero el Senado sin decir manejó por eso. Cartes lo que tiene que ver con obras públicas y lo que tiene que ver con Tapeponá, manejó Cartes. Y el veto del Ejecutivo tampoco apareció. Si el Senado metió la pata, el Ejecutivo hubiera dicho por medio del veto que es un recurso que tiene. Señor, esto no se hace porque nosotros le estamos cortando el chorro a Menos todos. mal se dio lo de Tapeponá porque mucha gente se va a beneficiar con la ampliación de la ruta. Este país necesita, este Jorge, país por necesita favor, infraestructura. parece Este esto, país Jorge. necesita Por favor, infraestructura. Jorge, mañana como jefe de campaña. Pero en serio, necesitamos salir del atraso Después vamos a hablar de la justamente miseria. del tema del Petrone papel. decía eso cuando había que hacer ESAP, cuando había que hacer Corposana, cuando había que hacer Antelco. A ver, hagamos, luego de la pausa, justamente quiero tocar ese tema. A ver, el papel de la prensa en el gobierno de Cartes, luego de la pausa. Dale día libre a la experiencia para comentar. Farmacenter, sponsor local del Comité Olímpico Paraguayo. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño.
Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Disfruta de tu menú favorito en restaurantes y confiterías. O paga en los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Bueno, si pensás construir, ya sabes, Mateco, la solución. Stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos con calidad y cantidad garantizada para todos los productos de tu obra. Además, alquiler de equipos, grúas, contenedores y todo lo que precises, desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, Casio Cibellala. Anota el teléfono 021-501-700. Mateco, calidad y atención, cantidad garantizadas. Bueno, el papel de la prensa, digamos, tuvo buena prensa, mala prensa, aparte de la compra de los medios de comunicación, digamos. Pudo haber comprado periodistas, medios de comunicación. A ver, ¿cómo ustedes ven la prensa en relación a Cartes, digamos? Yo creo que la prensa estuvo igual que siempre, o sea, hay de todo. La prensa, ¿verdad? Es un conglomerado en donde hay, digamos, sectores más conservadores, más Pero tuvo más prensa a favor que en contra. Yo no creo que haya tenido. Yo creo que en tal caso, en los últimos años, probablemente Lugo es el que tuvo más golpes, ¿verdad? Le pegado más fuerte que a Cartes, ¿verdad? Yo creo que a Nicanor es el que más fuerte se le pegó. A Nicanor se le pegó en los últimos 2 Sí, años. los últimos 2 años nomás, pero los primeros 3 años. Sí, pero sí. Él era medio masoquista. Estiraba. Pero si a mí me preguntás, yo creo que la prensa le pegó más a Nicanor y a Lugo que a Horacio Cartes. Yo me acuerdo al inicio del gobierno, de los primeros 6 meses, 8 meses del gobierno de Lugo, nosotros denunciamos las licitaciones irregulares en Itaipú con CODAS, con el tema del alquiler de vehículos. Denunciamos los fatos en Petropar con el tema de los fletes, los Pitufos López, denunciamos la Secretaría de Emergencia Nacional, denunciamos la SAS, o sea, no paraban de haber denuncias de hechos de corrupción. Claro, Lugo a los primeros 7 u 8 meses. Hoy porque no hay o porque la gente no denuncia. ¿Qué es lo que querés decir con esto? Mira, acordate que no, pero yo te dije yo el otro día. Pero acá están los muchos periodistas. ¿Dónde están las denuncias de los grandes hechos de corrupción? El investigador al revés. Pues yo te dije hace un año y medio, te dije, eso es lo que te dije. Investigame hace parte. Dije, vos que sabés investigar. Voy a investigar. Estoy empezando, te dije que estoy empezando un programa de investigación. Voy a investigar Petropar. Hace rato que te dije que investigue. ¿Sabes lo que pasó con Lugo nomás? El tema de Lugo para los 6, 7 meses ya empezó con el tema de los chicos que vinieron sus hijos. Entonces eso ayudó para que la gente lo golpee más y encuentre más cosas y empieza a desconfiar más de él. Por eso empezó más rápido con Lugo, a mi parecer, ¿verdad? Con el resto creo que empezó más tarde. Yo también creo, aparte, que Cartes hizo algunas cosas que son del agrado de la prensa. O sea, la famosa transparencia, que si bien es cierto lo que dice lo que decís vos es cierto, o sea, empezó Santiago con este muchacho, González. Lo que dice Santiago es absolutamente cierto. Joven, no se acuerda del nombre, a mí me pasa, y yo así le hago, yo le quería decir Santi. ¡Qué gusto! En realidad yo le quería decir como el de tu Santula le iba a decir yo. Pero vos sabés que a mí me pasa eso en la radio, y están ahí Héctor y Benito, ¿verdad? Obviamente en la radio no se ve. Entonces, claro, como le decía el diputado... Y ahí te dice. Le hago así a ellos, ¿verdad? Y me miran con cara así de pez. No me dicen los muy desgraciados. ¿Dónde? Y ahora te pasó, pues yo te salve. Como dijo Santula, yo estoy totalmente... Empezó ahí, ¿verdad? Sí. Pero sí es cierto que desde la administración transparentaron cosas como la lista de Itaipú, la lista... Nos dio mucho laburo a los periodistas. Porque formaba parte también de, creo yo, el proceso de Cartes de... digamos, reventarle a los grupos políticos que le estaban rompiendo las pelotas, ¿verdad? Y eso obviamente también a nosotros nos gustó, ¿verdad? Claro, es más, nos gusta que le corten, nos encanta que le corten el chorro a una cantidad de integrantes de la clase política que ha lucrado siempre
a la sombra del Estado, ¿verdad? Entonces esas cosas, digamos, fueron muy sabrosas. Entonces, digamos, nos entretenimos, estuvimos muy entretenidos con eso. Ahora, en relación a la compra de medios, ¿qué dicen ustedes? A la cantidad de compra de medios. Lo primero, yo creo que hay más datos para develar cuestiones y hay menos periodismo de investigación. Sí. Yo celebro lo que Última Hora vino haciendo, por ejemplo, porque de los medios me parece que es uno de los que más realizó la tarea de investigación de manera pulcra y sin que uno vea una agenda de por medio. Me parece absolutamente válido en ese sentido lo Última Hora y con resultados también. Y con respecto a la compra de los medios en particular, yo hago una división. Yo celebro plenamente las investigaciones tipo Iglesia Oscura que realizó el equipo de investigación justamente del diario La Nación. Sí, una pena, ¿verdad? Donde estuvo muy buena, me hubiera encantado leer, ¿verdad? Donde conozco a quienes hicieron el trabajo, son ex compañeros de AM y de ABC Color. El programa es realmente fabuloso. Son geniales. Y en contrapartida, me queda el sinsabor cuando muchos de estos medios terminan siendo utilizados para cuestiones que tienen que ver con la latita que agarró PETA para tomar una cerveza con no sé quién, con la modelo que salió con fulano para no sé qué. Esas son cosas de la vida privada de la gente. Si hay dinero, uso de dinero pero público... Pero yo creo que ese era el objetivo luego. Claro. O sea. Lo que pasa es que vos tenés un diario como Popular y Crónica, Claro. son esas cosas se van a seguir ¿Para qué leyendo. Siempre comprar se esos leyeron diarios? ese tipo de ¿Pero cosas qué y se van a caso seguir puntual, leyendo. por ejemplo? Ahora Hay en el varios, caso... Jorge, No, vos pero sabés uno perfectamente. solo, para saber nomás. Vos sabés perfectamente. El de PETA te doy un En el ejemplo. caso de hoy- PETA, que con la cerveza, que con esto, No, que pero- con aquello. Claro. Hoy, Pero el de PETA no es lo de la cerveza, el de PETA es la irregularidad en la policía caminera. Vos sabés cuando uno quiere ser suspicaz con Pero ciertas eso cosas, pasa en todos los medios de ¿cómo lo comunicación. lleva? Eso en todos los medios de comunicaciones. Por lo que yo veo, sinceramente, dentro de la compra, primero quiero saber si es legal que se compre, que un presidente de la República compre tantos medios, digamos, primero. Pero, y aparte de si es legal... una trampa legal. porque Claro. compra la Realmente no hermana, la compró él, la compró su hermana, Claro, entonces compró la legalmente hermana. sí está habilitado. Claro, pero todos sabemos que es el políticamente mismo no. grupo, o sea, que la Claro. hermana forma parte del grupo Sí. con él, digamos. Ahora, o sea, primero digo eso justamente, de que, ¿con qué autoridad? Yo me voy a hablar de las gordas y yo soy gordísima, ¿verdad? Entonces, ¿con qué autoridad él va a hablar de las ilegalidades, del aprovechamiento, etcétera, del contrabando? O sea, él de ciertas cosas no tiene que hablar, o sea, tiene que hacerse el idiota, no te digo lo que diga, yo que soy, no. Últimamente ¿verdad? no tiene luego que hablar. Claro, bueno, no, pero en serio, Cualquier tema. entonces, Ni del el clima. tema de los medios, a mí de verdad lo que sí, aparte de si es legal o no legal, el tema es que yo creo que usan mucho los medios para perseguir a la gente. Una cosa es para hacer investigación o para hacer periodismo como hacemos todos, digamos, ¿verdad? Pero de mucha persecución hacia, Pero eso obviamente, los dueños las de todos personas. los medios hacen, Mina. El Claro, tema de cierto. agarrarle a uno. Sí, pero es diferente todos, cuando vos sos. todos pero es hicimos diferente, eso alguna es vez. muy los diferente medios. cuando vos sos presidente de la República. Sí, pero... Yo puedo hacer Pero cualquier yo cosa creo por que ser una él ciudadana compró más. los medios para después, Mina. Porque ahora No, yo creo que para ahora y para después. Porque para ahora es para perseguir y después para defenderse. Yo creo No que le sirve mucho. el gran atacar, sí. momento de los medios del grupo se va a empezar a vivir cuando Después. sean oposición eventualmente. Exacto. Ahí va a ser un arma, pero fundamental. Y me parece que la calidad de periodistas que tiene, pues yo reivindico acá hay una calidad bárbara de periodistas que tienen, también va a permitir la libertad de poder trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Yo hoy siento, y fue un debate feroz que yo había tenido con él en su momento, y encima por un teléfono cortado, a mí me parece fantástico el trabajo que hace la 970, por ejemplo, en términos de debate de cuestiones políticas. Yo lo escucho a Vargas con Carlito Gómez debatiendo y me parece que el nivel de debate es sensacional. No es que se dejan de decir cosas porque le puede molestar al presidente. Hay una cuestión que es, yo les digo, que es hinchabola para, de alguna manera, cuando estás vinculado a algún medio de la familia del presidente. Bueno, de entrada ya te califican de vendido. Sí. Por más de que vos digas de que Horacio Carter el peor presidente, igual vos ya sos vendido. Pero hay una cuestión que yo me doy cuenta, y eso le llegué a decir a Enrique, a Carlos no, pero a Enrique le dije, a veces con la intención de desprenderte o de despegarte de ese mote que te pusieron de vendido, vos entras ya en una cuestión de tirotearle todo el tiempo a todo lo que venga el Ejecutivo. No, pero Enrique siempre fue opositor, fue un tipo de postura, como vos también, como, claro, Luis. Pero a veces ahí ya perdemos incluso hasta objetividad, porque inclusive vos... Lo haces adrede. Adrede, es lo mismo que vos decís. Ni siquiera otros medios de comunicación como la 970 hoy incluso genera un debate bastante equilibrado, ¿verdad? A mí también hay una cuestión. Efectivamente, una cosa es tener simpatías políticas, que yo reivindico el derecho que todos podemos tenerla, ¿verdad?
Pero otra cosa es trabajar para, como dice Jorge, para el medio de un presidente o de su familia, digamos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Hasta inclusive en el código de ética de otros países, si vos trabajás, digamos, acá, si yo trabajo con Bierzi, ¿verdad? Obviamente, si vos trabajas con Bierzi, te cuesta agarrar y vos decir, mandar a la mierda a tu patrón donde vos estás trabajando, a tu jefa, a la empresa donde estás trabajando. Es lógico. Inclusive, hay código de ética que te, ¿cómo se dice? Que te excluye, no es excluye Claro, la palabra. sí, Está exento, digamos, de Claro. que vos opines, porque obviamente vos sos de una forma... ¿Viste cuando no podías declarar contra tu pariente famoso también, verdad? Y eso pasa cuando vos trabajás. Uno puede dejar de hablar, no sé, de González de Canal 9, si trabajaba en Canal 9, o de Bierzi. Pero dejar de hablar del presidente de la República es muy difícil porque la tarea periodística es analizar los sucesos diarios y nacionales. Entonces te cuesta, efectivamente. Eso es contra natura en términos periodísticos. Claro, contra es natura, muy jodido estar en esa posición. Totalmente Claro, jodido. es muy jodido. Yo quiero destacar nomás algo en el diario La Nación, por ejemplo, yo no lo veo que usan ellos, por ejemplo, para atacar. Me parece que está todavía... Está como limpio, o sea, no es, usan más que nada para promocionar más que nada. O sea, ahí de ataque yo no veo demasiado. Cada medio juega un papel diferente. Siempre. De un diario de línea económica. Nación siempre Sí, pero sí en otros lados, sorprenden ¿verdad? diarios para atacar. O sea, todos los dueños de medios usan sus medios para cuidar sus intereses. No, claro. El Este, problema esta nomás, es una cuestión el básica. problema nomás, Jorge, es cuando el dueño del medio, el presidente de la Claro, República. y es de todos los paraguayos, Porque se tu supone, rol el principal presidente. como periodista, pues siempre es el fiscalizador del que tiene el poder político, principalmente, ¿verdad? Entonces, es como que te quedaste sin la posibilidad de acá porque pasó a ser parte tuya, ¿verdad? Es muy complicado. Tengo que ir a una brevísima pausa y después también, lo que sí, ya en términos personales les quiero decir esto, ¿verdad? Yo, famoso el burro por delante, pero Clary y otros, digo, y el propio Vargas Peña, hemos asumido muchas veces posiciones políticas, pero las asumimos públicamente. Entonces la gente sabe qué está consumiendo. No somos hipócritas, no le estamos mintiendo a la gente. Pero muchas veces hemos sido criticadas, y yo en particular, digamos, ¿verdad? Mujer, entonces doblemente criticada, ¿verdad? Por el tema de las amistades con gente del gobierno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tarragó se enojó conmigo, Sí, me acuerdo. Después se enojó contigo. Exacto. O sea, me comparó contigo. Así es. Entonces, pero digo nomás ahora que algunos no solamente son amigos de gente que está vinculada al gobierno, sino que están trabajando para un medio de un presidente, ¿verdad? Han de entender también, ¿verdad? A veces en forma, digamos, cierta y otras veces efectivamente errada, cuando te ponen un mote y creen que vos pensás así o asado porque estás en este u otro medio, ¿verdad? Tanto criticaban, digamos, mis afinidades con algunos sectores del gobierno que hoy están más que afines y trabajando para un presidente de la República. Entonces, también te cuento que es una especie de vendetta también para mí, para aquellos periodistas que me criticaban y hoy están trabajando para el gobierno, no lo que son amigos del gobierno, ¿verdad? Y otros que a pesar de trabajar para el gobierno mantienen sus posiciones personales. Pausa y volvemos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Center, sponsor local del Comité Olímpico Paraguayo. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458.
porque en Tigo el centro sos vos. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Y hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. No voy a decir, Jorge, te prometo que no voy a decir. Lo de Cintia Tarragó me decís, no voy a decir. Bueno, navega a máxima velocidad, hasta ahí nomás dije. Navega a máxima velocidad, estés donde estés. Conseguí hoy mismo tu chip 4G totalmente gratis. Llevas tu celular, te cambian tu chip antiguo, digamos, de Tigo y te ponen el que es 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. En Tigo ya sabés que el centro sos vos. Bueno, por último, el relacionamiento político del presidente de la República. Claro que justo nos queda 5 minutos, tendría que haber sido 20, ¿verdad? Y el tema de la reelección. Así corto por la reelección. ¿Ustedes creen que ahora con esta arremetida, por lo menos de algunos presidentes seccionales y algunos otros funcionarios de la reelección, es porque Cartes está con, digamos, en miras de recandidatarse o es una iniciativa nomás de los perros? Yo creo que es una iniciativa de los perros. Ajá. Ahí hay un entorno fuerte de gente que quiere la reelección porque está muy cómoda con Horacio Cartes. Pero hay otro grupo que yo sé interno, o sea, muy cercano a él que no quiere saber nada de la Sara reelección. y Juan Carlos, por ejemplo. Por ejemplo, no quieren saber nada. Sí. Y hay otro grupo que sí, ahí él, como vos decís, los Bachi y compañía. ¿Y él qué? Él, porque es lo que él quiere, es lo que se va a hacer. Él es un gran espectador, va observando a ver cómo se mueve el escenario. Yo creo que hay días que quiere y días que no quiere, según cómo le va hoy, dependiendo famoso, de qué tomó. según el horóscopo. Yo creo que quiere, pero no está moviendo fichas para eso. Pero sí es cierto lo que dice Jorge. Hay un grupo... estas fichas que estamos viendo, ¿vos crees que son? Yo no creo que sean fichas de él. Yo creo que está mirando cómo se está comportando en el escenario político, pero sí gente que está muy pegada a él. Oye, antes excluyendo a Sara y a López Moreira. No, yo no creo que haya la reelección. ¿Vos crees que va a haber? Yo tampoco creo. No hay tiempo. No, de tiempo hay, ¿eh? Sí, tienen que hacer una enmienda. En enmienda, solamente vía enmienda. Enmienda solamente. Claro, sí. ¿Vos crees que no? Yo creo que no, che, no. Lo que pasa, depende pues del Partido Colorado en realidad. Depende de Cartes, depende, no, sí, pero depende de que la oposición del Partido Colorado, o si querés, digamos, la oposición dentro del partido, acepte darle esa oportunidad, ¿verdad? Yo creo que si Cartes quiere, va a conseguir. Sí, compra, alquila, lo que sea, pero va a conseguir porque, digo, tiene sus propios votos luego, más los de Lugo, que obviamente van a votar porque también le conviene. Dicen inclusive que este acercamiento que ahora le está haciendo a través de Caleno es sí que tanto para el tema de sus proyectos, ¿verdad? Yo inicialmente creo que es para eso, pero por otro lado dicen que este acercamiento que hace justamente para buscar una mayoría en el Parlamento y ver qué se viene para el 2018. Yo creo que el tema de la reelección alguna vez hay que darle un corte definitivo, porque cada periodo, el tercer año, estamos con el mismo debate discutiendo y alguna vez hay que darle un corte definitivo. ¿Vos crees que va a haber reelección? Yo creo que no va a haber reelección. Yo creo que hoy ya no es del interés de Cartes la reelección. Yo creo que Cartes está, por lo menos por lo que me contaron de unas personas que son cercanas a él, está podrido del poder, no quiere saber nada de la presidencia de la República, se lo ve saturado y sí creo que hoy lo que están buscando es de manera desesperada quién va a ser el candidato oficialista, porque no lo tienen. Bueno, gente, se me refue el tiempo, les agradezco muchísimo. No vamos a poder tocar en línea general el tema del relacionamiento político de Cartes con los otros sectores, pero sin lugar a dudas, uno de los puntos débiles, ¿verdad?, del gobierno de Cartes es la falta de relacionamiento político, porque decía, no me acuerdo quién. Yo creo que el principal, ¿eh? Claro, porque yo creo que el principal. El tema, vos cuando sos jefe, depende de qué clase de jefe seas también, ¿verdad? Podés ordenar y la gente obviamente hace lo que vos ordenes, digamos, siempre y cuando esté dentro de un rango, ¿verdad?, razonable lo que ordenes. Pero cuando sos político y cuando sos presidente tenés que seducir y convencer, totalmente, ¿verdad? Si no hay convencimiento y seducción, o sea, las órdenes no sirven de nada, ¿verdad? Sí. Ahí está, ya por el cumpleaños. ¡Ah, por favor, aunque los cumpla! No me digas que hay torta. Claro que hay torta. Con torta, a ver. Ahí está. Muy bien. Ahí está la velita. La vela chica, como últimamente todos. Bueno, muy bien. Muchísimo. 3 deseos tengo que pedir. No me pregunten cuáles son los deseos y tienen que ver con algo de lo que tratamos. Yo no quiero saber qué Mina desea, por ejemplo. Yo creo que incluí algunas cosas. Bueno,
Ahora Muy bien. Feliz cumpleaños, Mina. Gracias, gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Y ya saben que de lunes a miércoles. Eso es lo que yo quisiera trabajar. De lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000. Chao, chao. Buenas noches. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados.